tema tiene por título El Desafío, que es precisamente donde se va a abordar el tema de este 12º encuentro mariano, que es el de ser bautizado es ser misionero. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y este tema pues nos lo va a dar nuestro querido Monseñor Pedro Pablo Elizondo. Monseñor nació en San José de Gracia, Michoacán. Cursó sus estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y estudios de teología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Roma. Fue ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1982. En su ministerio sacerdotal se ha especializado en la formación sacerdotal de seminaristas y novicios. Ha ejercido el cargo de maestro de novicios en diversos seminarios de los Legionarios de Cristo. El 26 de octubre del 2004, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de la prelatura Cancún-Chetumal, realizándose su ordenación episcopal el 22 de noviembre del mismo año, precisamente aquí, en este recinto, aquí a donde con un gran aplauso le damos la bienvenida a Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. México está de fiesta por el gran don de la canonización de Rafael Guízar y Valencia el domingo 15 de octubre. Por eso me puse mi sotana de gala para celebrar esta fiesta aquí con todos. Me da mucho gusto que esté el auditorio lleno. Tener otro santo mexicano significa que ya tenemos otro intercesor en el cielo y otro modelo de vida santa que imitar. Pero significa también, queridos hermanos, la predilección de Dios por nuestro pueblo de México. Dios quiere mucho a México y también a los mexicanos. Me tocó estar en Roma el domingo pasado. Y quiero decirles que en la ceremonia de la canonización sentí un deseo muy intenso de pedirle al nuevo santo por nuestro pueblo de Quintana Roo, por nuestra prelatura de Cancún-Chetumal y sobre todo por nuestros seminaristas y por cada uno de nuestros sacerdotes. Y ahí, en la Basílica de San Pedro, junto al Papa, pensé que deberíamos nombrarlo patrono de nuestro seminario. Por eso aprovecho este marco del encuentro, del 12º encuentro mariano, para proclamarlo y anunciarlo públicamente. Queridos hermanos, San Rafael Guízar y Valencia es patrono protector de nuestro seminario de Quintana Roo. Me impresionó muchísimo cómo el Papa Benedicto XVI, en la homilía, de lo que más habló del santo fue de su preocupación por el seminario. Él solía decir, al obispo le puede faltar la mitra, el báculo y hasta la catedral, pero lo que no le puede faltar es el seminario. El seminario es la pupila de los ojos del obispo. Y fíjense ustedes que cuando él llegó a Veracruz, estaba confiscado el edificio del seminario, él lo recuperó, reabrió el seminario y después de un año se lo volvieron a cerrar y entonces se llevó a todos sus seminaristas a México, al DF, y ahí, seminario clandestino que llegó a tener hasta 300 seminaristas. Y fue el único seminario de México que nunca cerró sus puertas, aunque tuvo que sufrir mucho y esconderse para poder seguir adelante. Qué gran ejemplo de obispo
que se preocupa por el futuro de su diócesis, porque el seminario es el futuro de una diócesis. Queridos hermanos, me ha tocado el tema del gran desafío histórico. Pero yo, antes de adentrarme en el tema así un poco más profundo, quisiera hacer un reconocimiento muy sentido al comité organizador de este 12º encuentro mariano. Realmente qué bien organizado está todo en todos sus detalles, pero qué gusto me da que queramos aprovechar este encuentro, este esfuerzo de mucha gente, del comité organizador, mucha gente que participa, y veo que pues el salón está a rebosar. Entonces, felicidades al comité organizador, un aplauso para ellos. Y ahora vamos al tema. Espero que no estén cansados. De todas maneras, es una reflexión que nos puede ayudar a nosotros como católicos comprometidos, conscientes de nuestra vocación y de nuestra misión. El gran desafío histórico de la Iglesia. ¿Cuál es el gran desafío histórico de la Iglesia en el momento presente? Queridos hermanos, nos encontramos en un momento de la historia muy particular. Se trata de una época de transición. Nos encontramos en el inicio del tercer milenio, en el cambio de un milenio a otro. Este acontecimiento convencional es a la vez un signo también de algo más profundo que está sucediendo en la sociedad y en la historia. Se trata del cambio de época. Asistimos al crepúsculo de una era de la humanidad que concluye y al amanecer de una nueva época que comienza. La relación del ser humano consigo mismo, con la familia, con Dios mismo, con la naturaleza, está cambiando profundamente. El ser humano se ha asomado lleno de estupor como nunca antes al macrocosmos y al microcosmos, y ha descubierto horizontes insospechados que le han hecho interrogarse sobre el origen de la vida y sobre la moralidad de la manipulación de la misma vida en su origen. Ha cambiado también la relación con la naturaleza al descubrir que el medio ambiente no es un mero recurso, sino la casa que todos debemos respetar. Queridos hermanos, la familia sufre hoy los embates más fuertes y agresivos de toda la historia. No se le reconoce su imprescindible valor para el individuo y para la sociedad, aunque siga siendo una escuela del más rico humanismo. Es más, tampoco se le reconoce como fruto del matrimonio. El mismo matrimonio, como concepto y como realidad viva, es violentado por quienes lo abren a uniones pasajeras, lo separan de la procreación y lo aceptan para parejas incluso del mismo sexo. Es probable que cada día más niños y jóvenes no cuenten con la experiencia dignificante de un hogar estable, ni con un padre cercano, ni con una madre que les brinde el cariño y la dedicación incondicional que necesitan. El amor y la sexualidad son parte de otra de las grandes revoluciones de esta nueva época, ya que se volatiliza la relación entre el sexo y el matrimonio, y a la sexualidad se le desliga de todo compromiso, de la fidelidad y de la procreación. ¿Son estos los signos de una nueva época, o más bien los signos de la decadencia de la época que concluye y que gime y que clama por el nacimiento de una nueva época que rescate verdaderos valores, verdaderas dimensiones,
nuevas verdades. En este cambio, queridos hermanos, constatamos que la globalización propicia y acelera esos cambios y también favorece la integración entre los pueblos y los países, incidiendo fuertemente en todos los ámbitos de la vida humana, de las finanzas, las comunicaciones y las culturas del planeta. Este fenómeno de la globalización se ha originado por los avances de la técnica, de la ciencia, de la educación, de las comunicaciones, de la informática, y ocasiona cambios que afectan a todos y que llega hasta el interior de las personas, hasta su sentir, su pensar y sus costumbres. Y nosotros debemos ser conscientes de este cambio de época. No es una época de cambios, sino es un cambio de época por tantos cambios tan radicales, culturales, que estamos sufriendo y los cuales nos afectan a cada uno de nosotros. La Iglesia, aunque reconoce los valores positivos que la globalización comporta, mira con inquietud los aspectos negativos derivados de ella, ya que ofrece oportunidades posibles que hay que aprovechar y desventajas que hay que evitar. La globalización será aquello que nosotros hagamos de ella, y nuestro deber consiste en humanizar la globalización y globalizar la solidaridad, como nos decía el Papa Juan Pablo II. En este mare magnum de nuevos procesos, cambios y revolución cultural, la Iglesia se siente involucrada y toma nueva conciencia de su misión evangelizadora. Aunque tenemos conciencia agradecida de que el Señor nos ha regalado una iglesia de gran vitalidad pastoral, también constatamos nuestras propias debilidades y las amenazas que enfrenta la fe y la vida de millones de bautizados. Con gran preocupación vemos surgir nuevas tendencias en el campo religioso. Hay quienes se aferran a sus ritos y fórmulas y caen en el fundamentalismo. Otros, influidos por mentalidad posmoderna, sobrevaloran en mero sentimiento religioso y caen en sincretismos y supersticiones. Y no faltan quienes, agobiados por el costo diario de la vida, enfrentan tensiones, estrés y depresiones que les llevan a buscar remansos de paz en prácticas orientales que les hacen sentirse liberados y a gusto. En el mercado de las religiones aparece todo tipo de ofertas y para todos los gustos. La diáspora silenciosa de miles de bautizados católicos en América Latina, que ya no son católicos, llena el alma de dolor, de angustia y de preocupación a los obispos, a los sacerdotes y a la iglesia entera. Los desafíos que enfrenta la iglesia de hoy son enormes, complejos y urgentes. Esos desafíos nos interpelan, nos cuestionan a todos los católicos y hace más urgente nuestra misión evangelizadora. Queridos hermanos, para responder a esta situación tan compleja, a estos desafíos tan duros y difíciles y grandes del nuevo milenio, la Iglesia está emprendiendo numerosas acciones. Pero hay una que el Espíritu Santo nos está pidiendo. Tal vez sea la solución y la respuesta que Dios tiene pensada. Y es lo que el Papa Juan Pablo II nos dejó como consigna: la nueva evangelización. Pero para ello se necesita el compromiso apostólico de los laicos bautizados. Si los laicos se toman totalmente en serio su misión evangelizadora, tal vez podemos salir adelante. Por eso podemos decir que el verdadero desafío que tiene planteado la Iglesia en este momento es uno solo: la nueva evangelización.
pero para llevarlo a cabo se ha vuelto imprescindible la colaboración de los laicos bautizados. Por eso, queridos hermanos, el gran desafío de la iglesia en este momento es sacar ese corazón de apóstol que está escondido en cada uno de los bautizados. ¿Cuántos miles, cuántos millones de bautizados y cuántos apóstoles tenemos? ¿Cuántos misioneros tenemos? Hacen falta laicos comprometidos. Ese es el reto. ¿Cómo despertar? ¿Cómo aumentar y afianzar la conciencia misionera de nuestros fieles? ¿Cómo moverlos? ¿Cómo sacarlos de su concha? ¿Cómo lanzarlos para que vayan casa por casa? Para que no dejen ni un rincón sin evangelizar. ¿Cómo mover a esos bautizados, llamados a ser apóstoles y que están sentados en su pereza, en su somnolencia, en su parálisis? La conciencia misionera debe llevarnos a un nuevo ardor misionero y lograr una proyección más vigorosa que desemboque en la gran misión. Saber motivar, saber formar, saber lanzar a los laicos a la gran misión continental, y lograr que esa gran misión continental se vuelva misión permanente. Ese es el reto de nuestra iglesia latinoamericana. Y para eso se van a reunir los obispos del continente latinoamericano en la Aparecida de Brasil el próximo mayo de 2007. Para ver cómo le hacemos para mover a los millones de católicos que están sentados, que no quieren salir y que no quieren o no pueden o no saben cómo compartir el tesoro de su fe con sus hermanos. No tenemos un batallón de misioneros que vaya casa por casa compartiendo ese tesoro de su fe. No tenemos manera de llegar a los alejados, a los indiferentes, a los marginados, a los resentidos. Queridos hermanos, vean a los hermanos separados cómo dan un sábado, un día de la semana para ir misionando casa por casa. Si los 1,000 millones de católicos nos pusiéramos las pilas y nos dedicáramos 2 horas a la semana para misionar, tal vez otro gallo nos cantara. Los sacerdotes tal vez vivimos en el conformismo de nuestra rutina diaria, con los fieles de siempre, haciéndolo de siempre, claro, lo que podemos, quizá muchos agobiados, cargados de trabajo, pero sin poder preocuparse por los que no se acercan a la iglesia. Tenemos muchos laicos con inquietudes, pero pocos laicos comprometidos, formados, perseverantes en esa misión que debe ser permanente. Así lo está pidiendo el Espíritu Santo, así lo está inspirando, así está moviendo a la iglesia en este inicio del tercer milenio. ¿Cómo hacer entender que todo bautizado tiene el deber y el derecho de compartir la fe con sus hermanos y que su colaboración se ha vuelto imprescindible para poder realizar la gran misión de la nueva evangelización en el mundo de hoy? Queridos hermanos, se trata de un desafío histórico. Ahora es el momento de salir a evangelizar, de involucrar a los laicos en la gran misión. Si los laicos no se involucran, no se ponen las pilas,
tal vez perderemos la batalla. No se deben confundir queriendo hacer las cosas de clérigos, porque tienen una misión muy específica y muy particular: llevar adelante las obras de la caridad, evangelizar a sus hermanos, organizarlos, enseñar la doctrina social, la justicia en las empresas, llevar la verdad y la paz a los ambientes donde desarrollan día a día su vida de cristianos. Si ahora no entran los laicos en acción, la acción invasora y agresiva de las sectas y del paganismo borrará el catolicismo de México en muy pocos años. Nos encontramos ante un momento crucial, ante una encrucijada, un momento crucial histórico en el que perdemos o ganamos la batalla de nuestro cristianismo católico mexicano. El pueblo mexicano tiene un carisma espiritual único en el mundo, con la aparición de la Virgen de Guadalupe, como nos explicaba el padre Eduardo Chávez, y el mensaje que la Virgen nos trae. Hay algo que México tiene que aportar al mundo. Queridos hermanos, debemos estar agradecidos y santamente orgullosos. Hay una presencia viva del Señor Jesús en nuestro México, y ahí tenemos un botón de muestra en el gran santo Rafael Guízar y Valencia, que acaba de ser canonizado. Queridos hermanos, es un gran santo, un gran misionero, un gran místico. Yo conozco sacerdotes que lo vieron levitar, que lo escucharon predicar, que sentían ese fuego que salía de su corazón cuando hablaba de Cristo Eucaristía. Yo conozco sacerdotes que vieron cómo hablaba con él en el sagrario. Me acuerdo que decía uno que una vez que llegó después de misiones muy cansado, abrió la puerta de la capilla. Buenas noches, Señor, ya estoy muy cansado y un poco enfermo. Dispénsame, no te puedo atender ahorita, me voy a la cama, ya después mañana te platico. Así, con la voz, como un amigo habla con otro amigo, con una sencillez, con una espontaneidad, pero con un amor y una fe enormes. Queridos hermanos, este santo es fruto de la espiritualidad del catolicismo mexicano. Es fruto de ese carisma espiritual que Dios ha regalado a nuestro pueblo. Juan Pablo II descubrió y reconoció enseguida la fuerza espiritual de nuestro pueblo, y por eso quería tanto a México, y por eso se sentía mexicano, y por eso nos dijo: me voy, pero no me voy, me voy, pero me quedo con ustedes. Acuérdense cuando vino a la canonización de Juan Diego, cómo se despidió: me voy, pero no me ausento, me voy, pero aquí me quedo. Qué gran amor, qué gran cariño tenía el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Por ese carisma espiritual que Dios nos ha regalado, por ese amor que el pueblo de México tiene a la Virgen de Guadalupe, a Cristo Eucaristía, al Papa. Es algo muy hermoso. Cuando uno viaja o vive en otros países, se da cuenta, como dice el lema de la Virgen de Guadalupe: non omni nationi fecit aliter. No a todas las naciones les hizo este gran favor, les dio este gran don. Los católicos mexicanos debemos hacernos plenamente conscientes de este don y no dejar que se pierda lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Que Dios nos conceda crecer y madurar en la conciencia de la misión que Dios ha confiado a México, y que nos conceda estar a la altura de tal misión y ser generosos para llevarla adelante. Queridos hermanos, ese es el reto: ser misioneros. Ser misionero.
Cristo nos dio el mandato misionero. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para ello envió a su Hijo unigénito, que es el primero y más grande misionero de toda la historia. Él predicó, murió y resucitó para comunicarnos el mensaje de salvación. Pero también quiso contar con nosotros. Dios ha querido necesitarnos a nosotros, pobres, humildes, sencillos, instrumentos, pero imprescindibles para poder realizar la obra de la evangelización. Así lo quiso Dios. Somos necesarios. Sin nosotros el mensaje de salvación no llega a los oídos de los hombres. Sin nosotros, sin nuestra colaboración, la sangre de Cristo puede quedar desperdiciada. Sin nuestra colaboración, la riqueza de la verdad del amor de Dios no llega a tocar los corazones. Queridos hermanos, ojalá que esta noche nos quedara bien claro y bien grabado en nuestra conciencia lo que el Papa Juan Pablo II nos estuvo repitiendo durante sus 26 años de pontificado. Todo bautizado tiene el deber y el derecho de evangelizar a sus hermanos, y su colaboración es imprescindible, insustituible para realizar la nueva evangelización. Recuerdo una familia que cada mes iba de misiones y me decía la señora que tenía 3 niños y su esposo, y se iban cada mes de misiones. Me decía: padre, para mí ir de misiones no es un apostolado, no es un deber, es la vida de nuestra familia. Es que cuando llega el domingo en la tarde, todos nos transformamos y nos sentimos más felices, y cuando regresamos de misiones, qué alegría, qué felicidad y qué satisfacción haber compartido el tesoro de nuestra fe con nuestros hermanos, desde los más chiquitos hasta el más grande, que su esposo ahí se la pasaba en la plaza con el cacique del pueblo cada mes, otra vez y otra vez, a ver si ya después de 5 o 6 meses lo convertía y lograba convencerlo que fuera a la misa. Pero bueno, ahí estaba, y ella feliz y contenta de que su esposo y sus hijos estuvieran en misiones. Decías, nos da vida, nos da satisfacción, nos da felicidad, nos da una alegría enorme. Todo bautizado tiene el deber, el privilegio y el derecho de misionar, de evangelizar, de compartir ese tesoro con sus hermanos. Queridos hermanos, testimonio de la primera evangelización. Así como esta tierra de Quintana Roo recibió o recibe todos los días los primeros rayos del sol que iluminan nuestra patria de México, así tenemos el privilegio y la gracia de haber recibido en esta hermosa tierra los primeros rayos de la luz del Evangelio. Tenemos el privilegio, queridos hermanos, nosotros en esta prelatura de Cancún, Chetumal, en este estado de Quintana Roo, de haber sido esta tierra la primera que pisó un sacerdote que se llamaba Alonso González, y además aquí cerquita, muy cerquita de Cancún. En 1517 llega a ECAF o Cabo Catoche Francisco Hernández de Córdoba. Sufren una emboscada y toman prisioneros a 2 indígenas que luego se bautizan o los bautizan con el nombre de Julián y de Melchor. Son los proto-cristianos de México, Melchor y Julián, aquí de Cancún, arribita de Cancún, en Cabo Catoche. Y ahí fue donde el primer sacerdote pisó tierra mexicana en 1517. Luego en 1518, Juan de Grijalva llega a Cozumel un día 3 de mayo, y ahí se celebra la primera misa en territorio nacional, no en tierra firme, porque era Cozumel, en territorio nacional que pertenecía a México, que pertenece a México.
celebró la primera misa. Nombra al lugar Santa Cruz porque llegó el 3 de mayo. Y luego al año siguiente, en 1519, Hernán Cortés llega a Cozumel y se tiene la primera predicación y destrucción de ídolos hecha por un laico que se llamaba precisamente Hernán Cortés. Planta una cruz, pone la imagen de la Virgen y amonesta a los indios a dejar sus idolatrías. Y mandó traer mucha cal e hizo un altar muy limpio. Luego mandó levantar una cruz de madera y colocar en un templete muy limpio la imagen de Nuestra Señora. Y dijo misa el padre que se decía Juan Díaz, y el cacique y todos los indios estaban mirando con admiración. Y eso lo celebran cada año ahí en Cozumel, ese acontecimiento. Ahí está la cruz que pusieron cerca de la playa. Y con orgullo debemos sentir que algo significa para nosotros ese privilegio y esa gracia de ser los primeros en recibir la luz del Evangelio. Ciertamente esos misioneros y esos primeros rayos pasaron luego y se fueron al altiplano en el centro de México. Pero también nosotros aquí en Quintana Roo tenemos el testimonio de los primeros misioneros franciscanos y dominicos que hicieron grandes conventos y grandes iglesias. Ahí en Carrillo Puerto, que se llamaba Chan Santa Cruz, en Tijosuco, en Zacalaca, en Chonjujú, Poliuc, Xcabil. Qué hermosas y qué grandes iglesias, signo de la gran fe que los primeros indígenas recibieron y luego hicieron florecer en esos conventos y en esas iglesias tan hermosas. Queridos hermanos, recordemos cuando la guerra de las castas se enfrentan los indígenas con los blancos y echan fuera también a los sacerdotes blancos. Pero los sacristanes, los acólitos, los de la Orden Tercera de San Francisco indígenas recogen toda la tradición, los rezos, los ritos que les habían enseñado los misioneros. Y ahí tenemos, y lo pueden ustedes ir y escuchar, esos rezanderos que rezan 1 hora y media lo que aprendieron en latín, en español y en maya. Yo los he escuchado decir Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, rezar en latín. A lo mejor no saben lo que están diciendo, pero guardando la tradición de la fe católica que recibieron. Ahí se vio esa alma profundamente religiosa de los pueblos mayas que guardaron su fe y la guardan todavía celosamente y la van transmitiendo de generación en generación. Qué hermoso y consolador testimonio. Y aún hoy día están ellos transmitiendo esa fe católica asimilada en su estilo maya, en su cultura maya. Queridos hermanos, también en estos últimos años hemos recibido el testimonio de esa congregación religiosa a la que el Papa le encomendó la prelatura de Cancún, Chetumal. Hace 36 años que llegaron ellos, a la cabeza Monseñor Jorge Bernal, con 3 sacerdotes, en circunstancias de pobreza, de sencillez y de austeridad, y se entregaron con gran celo y entusiasmo a la ardua tarea de evangelizar el territorio. En aquel tiempo no era estado, el territorio de Quintana Roo. Y lograron construir numerosas iglesias, multiplicar las parroquias. Con su carisma misionero y su alta preparación académica, lograron el aprecio y el respeto de los pobladores de estas tierras. Gracias a la pastoral sacramentaria intensa que han desarrollado, ahí tenemos el alto porcentaje de gente que acude a la celebración eucarística y a la confesión sacramental. Y hemos visto crecer en los últimos años la participación de los laicos en los apostolados de las parroquias y de los movimientos. Dios nos ha bendecido con la fundación el año pasado
del seminario menor. Tenemos 40 seminaristas menores y 32 en el seminario mayor. El seminario mayor todavía no lo tenemos, pero estudian en Mérida, en Campeche y en Texcoco. Dios nos está bendiciendo con vocaciones también a la vida religiosa. Hay unas monjitas dominicas italianas que vinieron hace 3 años y ya se han llevado 3 o 4 vocaciones a Italia y están muy contentas porque dicen que las cancunenses son muchachas muy graciosas. Así dicen ellas. No sé qué significa muy graciosa. Ya están grandecitas, no crean que son tan muchachas, ya saben muy bien lo que quieren. Dios nos está bendiciendo, queridos hermanos, con vocaciones a la vida religiosa, a la vida diocesana. Podemos decir que gracias a la labor de los legionarios, de los franciscanos y de los diocesanos, y gracias a la labor de miles de catequistas, tenemos una iglesia viva y pujante que nos llena de alegría y de esperanza. Y sin embargo, queridos hermanos, nos hace falta ese batallón de misioneros, laicos, que no dejen un rincón de nuestra prelatura sin evangelizar, ningún hogar sin evangelizar, ninguna comunidad sin evangelizar. ¿Cómo le vamos a hacer 62 sacerdotes para 1.132.000 habitantes? Nos tocan de a 25,000 almas por sacerdote. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer sin los laicos? Me decía la Semana Santa pasada un señor ahí en Zaragoza: señor obispo, por favor, no nos olviden, no nos abandonen. Este miércoles de ceniza nos quedamos sin nuestra ceniza. Yo comprendo que el padre Pablito tiene 33 pueblos y que no alcanzó a llegar, pero no nos dejen sin nuestra ceniza. No nos olviden, señor obispo. Nos dolió mucho no haber recibido nuestra ceniza el miércoles de ceniza. Se me partía el alma aquel señorón machote, así que o lo que haya sido el jefe de ahí, casi llorando, suplicando que por favor no les dejemos. Sin el evangelio, sin la fe católica, sin la evangelización. Y eso, sin los laicos, no lo podemos hacer los sacerdotes. Queridos hermanos, ¿qué más les puedo decir? Ahí tenemos el testimonio del gran misionero don Rafael Guízar y Valencia. Acabamos de asistir felices y contentos 50 obispos a su canonización ahí en Roma. Una misa de acción de gracias en la iglesia de San Pablo Extramuros, llena de gente de Veracruz y de Cotija, de sacerdotes y de obispos. Qué alegría y qué gozo. Oficialmente reconocido y proclamado santo de la Iglesia Universal, que se convierte en un nuevo intercesor en el cielo y un modelo ejemplar e inspirador de vida cristiana misionera. ¿Y qué fue lo que hizo este santo? ¿Qué virtud le distinguió? Queridos hermanos, se trata ni más ni menos de un gigante de la caridad pastoral. ¿Qué tenía de especial este santo? Un gran corazón misionero. Y eso es lo que estamos llamados a imitar. Un gran corazón misionero, alimentado por un amor personal intenso a Jesucristo, un amor tierno a la Virgen Santísima de Guadalupe, un celo ardiente por la salvación de las almas, un ardor misionero incansable y un gran amor por los pobres. Cuando una vez no podía él convertir a un pecador empedernido, después de estarle tratando de persuadir y de motivar en el lecho de muerte, aquel pecador arrepentido no quería saber nada de curas ni de confesión ni de nada, aunque estaba a punto de morir. Entonces, muy triste, salió del cuarto Monseñor Rafael Guízar y Valencia y comenzó a rezar a la Virgen Santísima y a decirle: para esto me hice sacerdote,
para no poder convertir a esta alma y dejar que se la lleve el demonio al infierno, mejor no me hubiera ordenado. Si no me das la gracia de la conversión de esta alma, ¿para qué permitiste que me ordenara sacerdote? Así le decía, y así se quejaba con la Virgen Santísima, y se le ocurrió ofrecerle a Dios nuestro Señor un ojo por la conversión de aquel pecador. Entró y aquel pecador era otra persona. Se confesó, lloró, se arrepintió, le dio la absolución y lo mandó al cielo. Dicen que cuando después de 12 años fueron a desenterrar el cuerpo de Monseñor Rafael Guízar y Valencia, lo encontraron incorrupto, como sabemos todos, solamente tenía corrompido el ojo que había ofrecido a Dios para poder salvar aquella alma. Queridos hermanos, el testimonio de este gran santo que acaba de ser canonizado el pasado 15 de octubre es una llamada a aceptar el gran reto de la nueva evangelización de nuestra tierra. Que el maravilloso testimonio de este santo obispo misionero ilumine el camino apostólico de México y de América. Que al ver su ejemplo, más y más evangelizadores se animen a seguir sus huellas. Que sea luz para la quinta conferencia latinoamericana en el Brasil. Con esta vida santa el Señor nos está diciendo que nos ama, que ama mucho a México, que quiere estar presente en el pueblo de México y que también nosotros, los mexicanos, debemos ser santos y misioneros, que debemos misionar como misionó Él. Con esta vida santa nos está impulsando a todos a la gran misión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el estado y no dejen un solo rincón de Quintana Roo sin evangelizar. Querido hermano, tu madre la iglesia te necesita, Cristo te necesita, tus hermanos te necesitan, miles de hogares aguardan anhelantes tu visita. De ti depende el que un hogar se quede o no sin evangelizar. Basta una palabra tuya, un acto de generosidad tuyo para que Dios pueda tocar y transformar ese corazón que te está esperando. Para que muchos niños sigan sonriendo, para que tantos ancianos y enfermos sigan confiando y encontrando el sentido de su vida en Dios nuestro Señor. Querido hermano, eres instrumento de salvación, eres insustituible. Tú puedes ser la ocasión providencial para que muchas personas puedan encontrarse con Cristo. El tiempo entregado a Dios en la misión y a los demás es la mejor inversión. Es invertir en algo que realmente vale la pena. Es invertir en algo que queda para la vida eterna. Queridos hermanos, que Dios nos conceda esa conciencia, que nos caiga el 20, que nos demos cuenta que todos y cada uno de nosotros tenemos ese deber, ese privilegio y ese derecho de ir a evangelizar a nuestros hermanos. La Iglesia Universal se prepara para la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano. El Espíritu Santo está convocando a la Iglesia Universal, a la Iglesia de América, a la gran misión continental. Nos está convocando a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, la iglesia particular de Quintana Roo nos está esperando. Hace falta misioneros, hace falta quien vaya de casa en casa, que toque la puerta, que toque los corazones. Cristo mismo está esperando tu respuesta.
Yo les invito, queridos hermanos, como obispo responsable de esta iglesia particular de Cancún, Chetumal, no endurezcan su corazón, no cierren los oídos a la llamada. Es el Espíritu Santo, es Cristo que nos necesita. Cristo te necesita misionero, la iglesia te necesita misionero, tu hermano te necesita misionero, tú también necesitas ser misionero para encontrar esa paz, esa felicidad, esa plenitud en tu vida cristiana. Queridos hermanos, en nuestras manos está y de nosotros depende que esta misión llegue adelante. De nosotros depende que no se quede ningún hogar sin evangelizar. De nosotros depende el que la misión se realice en el mundo. Que la Virgen Santísima de Guadalupe, estrella de la evangelización, primera discípula y misionera, nos alcance la gracia de caer en la cuenta de que estamos llamados a trabajar muy duro por la salvación de nuestros hermanos, y nos conceda la generosidad y la valentía de San Rafael Guízar y Valencia para que nos convirtamos en misioneros incansables de su verdad y de su amor. Muchas gracias. Que Dios los colme de sus bendiciones y los llene de su santo amor.